Llevas años haciéndolo bien, o al menos eso creías. Cada mes, antes de gastar en nada, separas una parte de lo que ganas. Lo guardas, lo proteges, no lo tocas. Te enseñaron que eso era responsabilidad financiera. Te enseñaron que eso era el primer escalón hacia la estabilidad, hacia la libertad, hacia algo mejor. Y lo interiorizaste tan profundamente que ya ni lo cuestionas. Ahorrar es bueno, gastar es malo. El que ahorra construye, el que gasta destruye, y sin embargo hay algo que no cuadra. Llevas 3, 5, quizás 10 años ahorrando con disciplina, y cuando miras tu situación económica real, cuando calculas todo lo que has guardado desde que empezaste a trabajar, algo no suma. No estás donde deberías estar. No sientes que avanzas al ritmo que el esfuerzo debería justificar y en silencio, sin decírselo a nadie, te preguntas ¿qué estás haciendo mal? No estás haciendo nada mal. El problema es más profundo que eso. El problema es que la herramienta que te dieron para construir riqueza no es una herramienta para construir riqueza. Es una herramienta para otra cosa. Y nadie te lo explicó porque, honestamente, a la mayoría de las personas que te lo enseñaron tampoco se lo explicaron a ellas. Al terminar esto, vas a entender por qué el ahorro tradicional, tal como te lo presentaron, no solo no construye riqueza, sino que en determinadas condiciones, activamente, te empobrece. Vas a entender el mecanismo exacto por el que eso ocurre, con nombres y cifras reales, no con metáforas vagas, y vas a ver con claridad por qué el sistema financiero moderno está diseñado de tal manera que el comportamiento más responsable que aprendiste a tener es también el que menos te beneficia. Esto no es para hacerte sentir mal, es para que dejes de culparte por no avanzar y empieces a entender en qué dirección caminar. Empecemos por el principio, por la definición real de ahorrar, que no es la que te dieron. Cuando tú ahorras, en el sentido popular del término, lo que haces es convertir tu trabajo en unidades de valor y guardarlas para más adelante. Horas de tu vida transformadas en dinero, dinero guardado en un lugar que consideras seguro, esperando el momento en que lo necesites o en que decidas usarlo. Eso es lo que culturalmente se llama ahorrar. Y tiene una lógica intuitiva poderosa. Si ganas 100 y guardas 20, tienes más que si no guardas nada. Es matemática de primaria. El problema no está en la matemática. El problema está en que esa matemática asume una condición que nunca se cumple en el sistema monetario moderno. Que la unidad en que mides tu valor, el dinero, es estable. Que un euro hoy vale lo mismo que un euro mañana, el año que viene, dentro de una década. Y esa condición no solo no se cumple, es estructuralmente imposible que se cumpla. Y no es un accidente, es una característica diseñada del sistema. Aquí entra el concepto que cambia todo, la inflación. Ahora, antes de que tu cerebro active el modo en que ya crees que sabes lo que es la inflación, espera, porque lo que te enseñaron sobre la inflación es la versión más superficial posible, suficiente para que entiendas que los precios suben, pero insuficiente para que entiendas por qué suben, quién decide que suban y qué significa eso exactamente para tu dinero guardado. La definición estándar que te dieron es algo así. La inflación es el aumento general del nivel de precios. Las cosas cuestan más, tu dinero compra menos. Hasta ahí, bien. Pero eso es describir el síntoma sin explicar la enfermedad. La inflación, en el sistema monetario moderno, no es un fenómeno natural como las mareas o las estaciones. Es el resultado directo y predecible de cómo los bancos centrales gestionan la oferta de dinero. Y para entender eso, necesitas entender algo que la mayoría de personas no sabe. El dinero que existe no es fijo. No hay una cantidad determinada de dinero en el mundo que permanece constante.
Los bancos centrales, como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos, tienen la capacidad de crear dinero nuevo, literalmente. No de imprimir billetes físicos en todos los casos, sino de introducir dinero nuevo en el sistema financiero a través de distintos mecanismos técnicos. Y cuando hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios, cada unidad monetaria individual vale menos. No porque los productos se hayan vuelto más valiosos, sino porque las unidades con las que los compras se han devaluado. Esto ocurrió de manera especialmente dramática y visible en los últimos años. Entre 2020 y 2022, los bancos centrales de las principales economías del mundo inyectaron cantidades históricas de dinero nuevo en el sistema para responder a la crisis económica generada por la pandemia. La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, expandió su balance de aproximadamente $4 billones a casi 9 billones en menos de 2 años. 9 billones de dólares. Si no tienes referencia de lo que eso significa, es más dinero del que existía en la economía estadounidense acumulado durante generaciones, creado en menos de 24 meses. ¿Qué ocurrió después? La inflación que siguió fue la más alta en 40 años en muchas economías occidentales. En Estados Unidos llegó a superar el 9% anual en 2022. En España y en buena parte de Europa, cifras similares. Eso significa que el dinero que tenías guardado a principios de 2022 compraba a finales de ese año aproximadamente un 9% menos de cosas. Un 9% en 12 meses. Piénsalo de manera concreta. Si tenías 10.000 euros guardados con disciplina y esfuerzo, ese año tu poder adquisitivo real disminuyó en aproximadamente 900 euros. No los perdiste en ninguna inversión arriesgada. No los gastaste en nada. Los tenías guardados, protegidos, siendo responsable exactamente como te enseñaron. Y aún así, al terminar el año, tu riqueza real era 900 euros menor, sin que nadie te los quitara, sin ningún evento visible, solo por el mecanismo invisible e implacable de la inflación haciendo su trabajo. Y ese es el año que más se habló de inflación en décadas. Pero la inflación no desaparece cuando baja a niveles controlados. Los bancos centrales tienen como objetivo oficial una inflación del 2% anual. 2%. Eso suena pequeño, inofensivo, casi insignificante, y es exactamente la ilusión que el tamaño pequeño del número genera. Hagamos la matemática real. Si tienes 10.000 euros hoy y la inflación es del 2% anual de manera constante, en 10 años esos 10.000 euros tendrán el poder adquisitivo de aproximadamente 8.200 euros de hoy. Has perdido, en términos reales, 1.800 euros. En 20 años, esos mismos 10.000 euros valen en términos de poder adquisitivo algo menos de 6.700 euros actuales. En 30 años, apenas 5.500. No has perdido dinero en el sentido nominal. Sigues teniendo 10.000 euros, pero has perdido casi la mitad de lo que ese dinero puede comprar. Y has perdido esa riqueza real siendo exactamente el tipo de persona responsable y disciplinada que todo el mundo dice que debes ser. El ahorro tradicional, en un entorno de inflación sostenida, es un proceso de empobrecimiento lento, silencioso y socialmente aplaudido. Y ahora la pregunta que este mecanismo debería generar de inmediato: si el dinero guardado pierde valor, ¿a dónde va ese valor que pierde? Porque la riqueza no desaparece, se transforma, se redistribuye. Esta es la parte que nadie te cuenta. Cuando la inflación erode el poder adquisitivo del dinero guardado, los beneficiarios principales son dos grupos muy específicos.
Primero, quienes se endeudaron antes de que la inflación subiera, porque sus deudas se pagan con dinero que vale menos en términos reales. Un préstamo de 100.000 euros contraído cuando la inflación era baja se devuelve, en términos de poder adquisitivo, con menos riqueza real de la que se tomó prestada. Segundo, quienes tienen activos reales, cosas, propiedades, empresas, materias primas, cuyo precio se ajusta con la inflación o la supera. ¿Ves el patrón? Las personas que acumulan dinero guardado pierden. Las personas que acumulan deuda productiva y activos reales ganan. No porque el sistema sea malvado, sino porque así está estructurado mecánicamente el sistema monetario moderno. Desde que en 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, tomó una decisión que cambió el dinero para siempre. Antes de 1971, el dólar estadounidense estaba respaldado por oro. Había una cantidad fija de dólares en el mundo que correspondía a una cantidad fija de oro en las reservas del gobierno. Eso ponía un límite natural a cuánto dinero podía existir, lo que a su vez ponía un límite natural a la inflación. Si había más oro, podía haber más dólares. Si no había más oro, no podía haber más dólares. El sistema era imperfecto, pero tenía anclas en la realidad física. En agosto de 1971, Nixon anunció que Estados Unidos abandonaba el patrón oro. El dólar dejó de estar respaldado por nada tangible. Se convirtió en lo que los economistas llaman moneda fiduciaria, dinero cuyo valor descansa únicamente en la confianza y en el decreto del Estado que lo emite. Desde ese día, la cantidad de dinero en el mundo ya no tiene ningún límite físico. Solo tiene los límites que los bancos centrales deciden imponer, y esos límites los deciden personas, no leyes de la naturaleza. Desde 1971 hasta hoy, el dólar ha perdido aproximadamente el 90% de su poder adquisitivo. El euro, desde su creación formal, sigue una trayectoria similar. El dinero moderno está diseñado para perder valor, no como un fallo del sistema, como una característica. Y en ese sistema, guardar dinero es nadar contra la corriente. La corriente siempre gana si no tienes nada que te ayude a avanzar. Aquí es donde la mayoría de las personas que llegan a este punto hacen una pausa, procesan lo que acaban de escuchar, asienten internamente y siguen su día. Guardan la información como una curiosidad intelectual más en algún rincón de la mente. Y mañana vuelven a hacer exactamente lo mismo que hacían ayer. Pero hay otro tipo de persona, una que entiende que la diferencia entre saber algo y usarlo es la diferencia entre la información y la educación financiera real. Si eres de ese tipo de persona, y el hecho de que sigas aquí a estas alturas me dice que probablemente lo eres, suscríbete al canal, no para apoyarnos, para asegurarte de que cuando el sistema cambia las reglas, que las cambia con más frecuencia de lo que nadie te advirtió, tú ya tienes el marco para entender qué está pasando antes de que te afecte. Las personas que se suscriben a este canal no son seguidores de un canal de YouTube. Son personas que decidieron que ya no quieren ser las últimas en enterarse. Sigamos. Hemos establecido que el dinero pierde valor por inflación y que ese valor se redistribuye hacia quienes tienen activos y deuda productiva. Pero esto genera una pregunta obvia, y es la que separa a quien entendió el problema de quien entendió la solución. ¿Significa esto que no hay que ahorrar? No. Significa que hay que redefinir qué significa ahorrar. La distinción que ningún maestro de escuela, ningún familiar bien intencionado y ningún coach motivacional financiero te hizo con claridad suficiente es esta. Hay una diferencia enorme entre preservar y construir. El ahorro tradicional, meter dinero en una cuenta bancaria o debajo del colchón, es una estrategia de preservación. Y la preservación, en un sistema inflacionario, no preserva nada, solo ralentiza la pérdida.
Construir requiere otra cosa. Aquí entra el concepto de activo real, y es importante que lo entiendas en su versión técnica, no en la versión pop que popularizó Robert Kiyosaki y que todo el mundo conoce ya de memoria. Un activo real no es simplemente algo que te da dinero, definición demasiado amplia para ser útil. Un activo real es algo cuyo valor tiene una razón estructural para mantenerse o crecer en términos de poder adquisitivo a lo largo del tiempo, independientemente de la inflación. Las acciones de empresas bien gestionadas son activos reales porque representan participación en negocios que generan valor económico, y ese valor tiende a ajustarse con la economía y la inflación a largo plazo. Los bienes inmuebles en mercados con demanda estructural son activos reales porque la tierra tiene cantidad finita y la necesidad de vivienda no desaparece. Determinadas materias primas como el oro, aunque con matices que abordaremos en otro video, tienen valor histórico como refugio frente a la devaluación monetaria. Las participaciones en negocios productivos son activos reales porque un negocio que genera ingresos genuinos no depende del valor del dinero para tener valor. ¿Qué tienen en común estos activos? Que cuando el Banco Central imprime más dinero y el poder adquisitivo de cada euro baja, el valor nominal de estos activos sube porque están anclados en la economía real, no en el valor de la moneda. El que tiene dinero guardado ve su riqueza real menguar. El que tiene activos reales ve su riqueza nominal subir. Ese mecanismo, repetido durante décadas, es la razón principal por la que la brecha de riqueza entre quienes tienen activos y quienes no los tienen se ha ensanchado de manera casi perfectamente correlacionada con la expansión monetaria de los últimos 50 años. No es que los ricos sean más listos, es que están en el lado correcto del mecanismo. Ahora piensa en tu cuenta de ahorros en este momento. Ese dinero que guardas con esfuerzo real, con renuncia real a cosas que podrías haber comprado o disfrutado. Ese dinero está sentado en un sistema bancario que le paga un interés irrisorio, significativamente por debajo de la inflación, en la mayoría de los países, en la mayoría de los momentos. Lo que significa que no solo no crece, está decreciendo en términos reales cada mes. Y el banco, mientras tanto, está usando ese dinero que depositaste para prestárselo a otros clientes a tipos de interés muy superiores al que te paga a ti. Está construyendo activos con tu dinero. Tú le prestas tu dinero casi gratis. Él lo multiplica y te devuelve una fracción del rendimiento. Eso se llama reserva fraccionaria y es otro mecanismo que merece su propio video. Por ahora, basta saber que el dinero que tienes en el banco no está simplemente guardado. Está trabajando para el banco, no para ti. Y aquí llegamos al giro que la mayoría de personas no esperan cuando empiezan a entender este tema. Hasta ahora hablamos de la inflación como el enemigo del ahorro. Y lo es, pero hay una dimensión adicional de este problema que es más sutil y más urgente que la erosión del poder adquisitivo. Es lo que los economistas llaman coste de oportunidad. Y cuando lo entiendas de verdad, la manera en que ves cada euro guardado va a cambiar permanentemente. El coste de oportunidad es lo que pierdes no por lo que haces, sino por lo que dejas de hacer. Cuando tienes dinero guardado en una cuenta bancaria al 0,1% de interés anual, no solo estás perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. Estás perdiendo todo el rendimiento que ese mismo dinero podría estar generando si estuviera trabajando de otra manera. Pongamos números concretos porque las abstracciones son invisibles y los números duelen en el lugar correcto. Si hubieras tomado 10.000 euros hace 20 años y los hubieras depositado en una cuenta de ahorro al tipo medio de interés que los bancos han pagado en Europa en ese periodo, hoy tendrías aproximadamente 11.000 euros. 1.000 euros más.
20 años de disciplina financiera recompensados con un 10% nominal de ganancia, que en términos reales, descontando la inflación acumulada de esas 2 décadas, probablemente representa una pérdida neta de poder adquisitivo. Si esos mismos 10.000 euros hubieran estado invertidos en un índice bursátil diversificado que replicara el comportamiento histórico promedio de los mercados desarrollados, con un rendimiento anualizado histórico de aproximadamente 7 u 8% después de inflación, hoy tendrías en el entorno de 40.000 euros. Con los mismos 10.000 euros de partida, con la misma cantidad de dinero, sin esfuerzo adicional, sin trabajo extra, sin ningún talento especial. La diferencia entre 11.000 y 40.000 euros no es suerte, no es inteligencia superior, no es riesgo descontrolado, es el resultado de saber en qué lado del mecanismo colocarte, y ese coste de oportunidad se acumula silenciosamente, año tras año, mientras el dinero guardado envejece en una cuenta que el banco usa para enriquecerse. Pero antes de que este razonamiento genere una conclusión equivocada, necesito añadir una capa de complejidad que honestamente la mayoría del contenido de este nicho omite porque complica el mensaje simple. Invertir tiene riesgo. No el riesgo de casino que te enseñaron a temer, pero sí riesgo real. Una inversión puede perder valor a corto y medio plazo. Los mercados tienen crisis, las empresas quiebran, los activos inmobiliarios pierden valor en determinadas geografías y periodos. Decirte que inviertas todo sin colchón de emergencia, sin educación específica sobre lo que estás haciendo, sin considerar tu horizonte temporal y tu tolerancia real a las pérdidas, sería irresponsable aunque fuera técnicamente cierto que a largo plazo los activos ganan. La respuesta correcta no es dejar de ahorrar, es entender para qué sirve el ahorro. El ahorro tiene una función real y legítima en una estrategia financiera sana. Esa función es crear un colchón de liquidez, dinero al que puedes acceder de inmediato en caso de emergencia sin tener que vender activos en el peor momento ni endeudarte. Los especialistas en planificación financiera suelen hablar de 3 a 6 meses de gastos como colchón de emergencia mínimo. Esa cantidad tiene sentido guardarla en dinero líquido, aunque pierda algo frente a la inflación. Es el precio de la seguridad y la tranquilidad operativa. Pero todo lo que va más allá de ese colchón, ese ahorro adicional que estás acumulando con la ilusión de que construye riqueza, ese dinero debería estar haciendo algo, trabajando de alguna manera que tenga una razón técnica para generar rendimiento real por encima de la inflación. No con el dinero que necesitas mañana, con el dinero que no necesitas en los próximos 5, 10, 20 años. El horizonte temporal lo cambia todo. El riesgo de perder dinero en una inversión es inversamente proporcional al tiempo que tienes para recuperarte. En periodos cortos, los mercados pueden colapsar y no recuperarse a tiempo para ti. En periodos de 20 años, la historia no registra un solo caso en que un índice bursátil diversificado de economías desarrolladas terminara por debajo de donde empezó. No uno. Y hay otra dimensión de este tema que raramente aparece en las conversaciones sobre ahorro versus inversión, una que afecta específicamente a las personas que trabajan y reciben un sueldo, que son la mayoría de las personas que están escuchando esto ahora mismo. El dinero que guardas no es neutral, tiene un coste psicológico real. Cuando acumulas ahorro con el objetivo difuso de tener más seguridad, estás posponiendo indefinidamente decisiones que podrían mejorar tu situación de manera concreta. Hay personas que tienen dinero guardado durante años esperando el momento correcto para hacer algo con él.
el momento correcto para comprar un activo, para empezar un negocio, para tomar una decisión de carrera que implique riesgo, pero que tenga potencial real. Y ese dinero guardado, paradójicamente, se convierte en un ancla psicológica que les impide moverse. Porque la cuenta de ahorros da una ilusión de seguridad que hace que el status quo parezca tolerable aunque no lo sea. El dinero guardado que no tiene un propósito claro y una estrategia clara no solo pierde poder adquisitivo, a veces también paraliza. Hagamos un ejercicio concreto antes de cerrar. Piensa en el dinero que tienes guardado ahora mismo, más allá de lo que necesitarías en caso de emergencia inmediata. Ese excedente, ¿cuánto es? ¿Hace cuánto tiempo lleva ahí? ¿A qué rendimiento? ¿Cuánto ha perdido en poder adquisitivo real desde que lo guardaste si aplicas la inflación del periodo correspondiente? Y la pregunta que incomoda más, ¿cuánto podría ser ese dinero hoy si en lugar de guardarlo hubiera estado trabajando de alguna manera inteligente? No te pido que hagas algo hoy, te pido que hagas ese cálculo, porque ese cálculo transforma la teoría en una cifra concreta con tu nombre. Y una cifra concreta con tu nombre es mucho más difícil de ignorar que una idea abstracta sobre cómo funciona el dinero. Antes de cerrar, quiero que hagas algo más. Piensa en la persona que te enseñó a ahorrar. Puede ser un padre, una madre, un abuelo, un maestro, alguien que te importa y que te dio ese consejo desde la mejor intención del mundo. ¿Entendían ellos la diferencia entre preservar y construir? ¿Alguien les explicó a ellos cómo funcionaba la inflación de verdad, la creación de dinero, el coste de oportunidad, los activos reales? Probablemente no, porque a ellos tampoco se lo explicaron. El problema con las creencias financieras heredadas no es que vengan de personas malas o ignorantes. Viene de personas que aprendieron las reglas de un juego que ya no existe exactamente igual. En un mundo donde el dinero funcionaba con anclas distintas y donde las condiciones económicas hacían que el ahorro tradicional tuviera más sentido relativo del que tiene hoy. El mundo cambió en 1971. Las creencias financieras de la mayoría de las personas, incluidas las tuyas hasta hoy, todavía no han actualizado ese cambio. Y hay algo más que quiero dejarte antes de terminar, porque es la pregunta que este video no responde directamente y que deberías hacerte. Si el ahorro no construye riqueza por sí solo, ¿qué hace el tiempo? El tiempo es el activo más democrático que existe. No te lo da el dinero, no te lo da la educación, no depende de dónde naciste ni de cuánto ganas. Todos empezamos con la misma cantidad, y la diferencia entre alguien que empieza a colocar capital en activos reales a los 25 años y alguien que empieza a los 40 no es de 15 años de diferencia, es de múltiplos de riqueza final. El interés compuesto aplicado en activos reales a lo largo del tiempo es la única forma de construcción de riqueza que no requiere ni suerte extraordinaria, ni talento especial, ni conexiones privilegiadas. Solo requiere entender cómo funciona el mecanismo y empezar antes que tarde. El problema no es que no tengas capacidad de construir riqueza. El problema es que te dieron una herramienta de preservación y te dijeron que era una herramienta de construcción. Ahora ya sabes la diferencia. La pregunta que se queda contigo es esta. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir usando la herramienta equivocada? Escríbelo abajo si quieres, pero más que escribirlo, piénsalo en serio. ¿Cuándo fue la primera vez que alguien te habló del dinero en tu casa, en tu familia, cuando eras pequeño? ¿Qué te dijeron exactamente? ¿Te hablaron de ahorrar, de no endeudarse, de que el dinero no da la felicidad? Cuéntame cuál fue el mensaje financiero más repetido en tu casa mientras crecías. No en la escuela, en tu casa. Porque esas frases repetidas en la infancia por personas que amamos son las que más profundamente moldean cómo nos relacionamos con el dinero de adultos.
y entender de dónde vienen es el primer paso real para decidir si queremos seguir creyéndolas. Si alguien en tu vida está tomando decisiones financieras basadas en la versión del ahorro que hoy desmontamos, este video puede ser algo concreto para esa persona. Compártelo, no como entretenimiento, como información que ya debería haber llegado antes.